¿Es pecado hacerse un piercing? ¿Es pecado hacerse un tatuaje? Gracias. Sí es pecado. Gracias. Sí es pecado. Déjenme explicarles por qué. La Biblia establece que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y además la Biblia también dice que la apariencia del pecado es pecado. Y que si yo como pastor y toda la iglesia cree que hacerse un piercing es pecado, no te lo hagas. Dice la Biblia que tú tienes que tener misericordia de los que son débiles en la fe. Y si ellos piensan una cosa, que no lo hagan delante de ellos. Pero aparte de eso, Dios lo prohíbe. En los tatuajes. Yo sé, yo lo dije a propósito. Búsquenme en la Biblia donde Dios prohíbe que se marque su cuerpo. Sí, ahí en Deuteronomio dice que no marcará tu cuerpo ni por muerto ni por vivo. O sea, hay personas que, por ejemplo, una muchacha viene, yo amo a José es mi marido, y se lo pone aquí abajo. Pero ¿qué pasa? José se buscó otra y la abandonó. Entonces ahora ella tiene a Juan. Cada vez que Juan mira para ahí, ve a José. Entonces mejor no hacérselo. Aparte de que se ha descubierto que las personas que se hacen tatuaje no pueden donar sangre porque parece que lo envenenan. Diga, hermano. Levítico 19:28. No haréis ningún rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni en su cuerpo imprima ninguna marca. Ve, o sea, ahí prohíbe los tatuajes. Lo prohíbe Dios. Sí. Sobre los piercings yo tengo una pregunta, porque en una parte de la Biblia, no recuerdo bien, dice, puse zarcillo en tu nariz. Eso está en el capítulo 16 de Ezequiel. Ajá, entonces era costumbre, o sea, se utilizaban aretes en la nariz y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces... no, lo que pasa es que había un arete que se lo ponían a los esclavos, ¿comprende? Que le decían narigón, que también se lo ponen a los cerdos. Y eso tenía, cuando Dios dice eso, tú lo puedes ver en Ezequiel 16, Él está hablando de la belleza que le puso en su cuerpo. Exacto, por la belleza. O sea, por eso que yo siempre he dicho que usar arete y collares y eso no es pecado. Ellos dicen que es pecado usar arete y collares porque cuando en Génesis, cuando Jacob estaba retornando a donde su hermano, que su hermano se enteró que venía, que su hermano cogió 400 hombres armados para irlo a matar. No fue de chiste que cogió, porque si él va con una comisión de amigos, lleva 6, 7, pero y coger 400 hombres es un ejército. Entonces él cogió un ejército para ir a matarlo, porque él dijo que cuando su papá muriera lo iba a matar. Por eso que tuvo que salir huyendo. Entonces, Jacob, desesperado, dividió el campamento en varios grupos. 2 grupos de campamento, pero mandó varios grupos de ofrenda que le daba a su hermano, de regalo. Para que, o sea, que la Biblia dice que un regalo calma los nervios, apacigua la ira. Y él usó ese método, fue mandándole, ¿se entiende? Y le mandó como 7, bueno, en este le quito un poquito de ira, en este le quito un chismán, en este y fue como una rumba de paquetes, de regalitos así uno atrás de otro. Entonces, pero aparte de eso, él se quedó atrás. Dígame la pregunta. Mi pregunta es que por qué en los piercings. Ah, sí. Sí, en la Biblia menciona que le ponían, en una parte de la Biblia, sí, puse zarcillo en tu nariz. Sí. Cuando él vio eso, él se puso en silicio, aunque no lo dice la Biblia, pero es lo que pasó. O sea, él llamó a silicio a todo su pueblo, a toda su gente, a sus esposas, a sus hijos, a todos. Y le mandó a quitar la joya y toda la cosa. Y él la guardó debajo de un árbol. Y ella debe haber oro malo si lo dejó ahí, porque entonces dejó, y era oro puro, no es que de 10, oro 14, no era oro puro ahí. Entonces, él lo guardó. Entonces, los cristianos dicen que por eso es pecado usar joya. Pero es una tontería, porque cuando usted ve después, David usaba joya. Al sumo sacerdote Dios le hizo un pectoral lleno de joyas y de piedras preciosas. Con las 12 piedras. Con las 12 piedras, que cada una más bonita y más cara. Y lleno de oro todo. Y todo. Y además en Ezequiel 16, que es muchos años después, dice que le puse
zarcillos en tu oreja, en tu nariz, en tus anillo en tu dedo, en tu collar en tu cuello. O sea, que si Dios te pone eso, después Dios mismo no puede decir que tú estés en pecado por usarlo. Porque eso es una aberración, es una cosa increíble. Ahora el piercing, que ya es haciendo un hoyo en sitio, porque si tú te puedes fijarte, va a poner que en la nariz te ponga una cosita, no un piercing, pero una cosita, un arito, lo que sea. Vamos a poner que yo no estoy de acuerdo que lo hagan, por lo que le dije ahorita. Si la iglesia piensa y tu pastor piensa que es pecado, ¿qué dice la Biblia? Sujetados a vuestros pastores. Si por ejemplo, hay iglesias que no permiten que se use nada de eso. Si la gente se sujeta, no es pecado usarla, pero debe sujetarse. Yo he visto iglesias que permiten que sus jóvenes tengan... Sí. Si el pastor lo permite y anda en santidad y en la Biblia y lo permite, no es pecado. Ahora, lo que no puede permitir es que un hombre tenga 2 mujeres y que no, que está bien y le dé participación y todo, o que, ¿usted entiende? Cosas así. Eso sí no, pero la Biblia establece que hacerse rasguño y marca por la gente, por muerto o por vivo, es pecado. ¿Cuál es la próxima pregunta? Una más. Diga. Yo, en ese mismo orden, Diga. en ese mismo orden, en Isaías capítulo 3, versículo 16, dice como que esos zarcillos y aretes, allí el Señor nos manda a quitárselo. Y dice como que es pecado también, que como lo tuve, ¿cómo es? Léalo, hermano. Vamos allá. Isaías. ¿No lo tiene, varones? No me fue. Es que está... ¿Se acuerdan sí, esa yo parte? creo que está hablando de... 3:16, del juicio contra las hijas de Sion. Amén. ¿No lee? Sí, dale, vamos, dale. que mueven los pies y hacen... Sí, pero eso es otra situación. Vamos a ver. Dice, capítulo 3, versículo 16. Dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecieron, se ensañaron, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, etcétera, etcétera. Miren, déjenme explicarle. El pecado no era usarlo. Si ustedes se fijan bien, ¿Por qué? el pecado, Dios le quitó esa belleza que le había dado según Ezequiel 16, porque ellas estaban desvergonzadas. Cuando ustedes buscan qué fue lo que sucedió, desvergüenza, ahí hay adulterio, ahí hay fornicación, ahí hay desobediencia, ahí hay todo lo malo. Entonces, toda esa cosa bella que Dios le está quitando es por el pecado que ellos cometieron de su desvergüenza. No que usar esto era pecado, sino, bueno, te hice rico, te puse esto, te di, porque si ustedes se leen Ezequiel 16, entonces hay una contradicción con esto que está sucediendo en Isaías, ¿verdad? Hay una contradicción. Entonces, ¿cómo Dios dice que le va a dar? Ahora, en Isaías 16, en Ezequiel 16, ¿qué dice? Pero ¿qué hiciste con todo lo que te di? Te hiciste ídolo. Te hiciste ídolo de fundición. Te apartaste de mí. Usaste la gloria que yo te di para burlarte, para hacer todo eso, para tu desvergüenza. Ahí sí. Entonces, por eso que Dios se la quita. Y lo dice ahí en el capítulo 3 de Isaías que se la quitó. Bueno, pues si no hay más preguntas, o si alguien quiere aportar algo, o que tiene una pregunta directa a alguien aquí, a los hermanos que nos están mirando, Dios les bendiga. Dígame, hermano. Si yo sé que hacer un tatuaje es pecado, y yo como quiera lo hago, ¿qué consecuencias me traería? Bueno, si tú sabes que el pecado es pecado y lo haces, bueno, primero te hace esclavo del diablo, un lío. Porque la Biblia lo dice, que léame San Juan 6:16. La Biblia dice, perdón, Romanos 6:16 dice que el que peca
conscientemente de su pecado, es duro, porque inclusive lo dice en el capítulo 6 de Hebreo y el capítulo 10 de Hebreo. Y también la Biblia dice en Santiago, no sé si 4:17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el pecado te hace esclavo del diablo. La persona que hace eso corre la consecuencia de que pueda quedar endemoniada en un momento. Y que comience a tener problemas hasta para dormir, problemas para comprender la clase, problemas para todo, porque Satanás lo que quiere es destruirte. O comience a oír voces, quítate la vida, mátate, mátate. Pero si la persona reconoce que falló y le pide perdón a Dios, y le pide perdón a sus padres, si sus padres dijeron que no, Dios lo perdona. Dios lo perdona, porque el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si la persona se arrepiente y reconoce que falló, porque desobedecer al Padre es un pecado, y saber la palabra de Dios y aún así desobedecerla es un pecado al cuadrado, yo creo. Mucho peligro. Mucho peligro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a orar y darle gracias a Dios. ¿Cuál es su valoración con lo que hemos hecho hoy? Porque la otra vez la valoración estuvo alta. Yo le oré a Dios y le dije, Señor, aunque sea la mitad, sea la mitad de la otra vez. Si fallé en eso, te pido perdón, Señor. Quisiera que tu gloria se manifieste aún más y que vayamos de gloria en gloria ascendente. En nombre de Jesús. Ahí, si hay alguna otra pregunta, tu pregunta que tú pusiste, la contestaron. Y la tuya también. No sabemos cuál es, pero ustedes sí saben cuál es.